Lo fue, en cambio, uno que vivió entre ellos. Su nombre era Nicolas Leonard Sadi Carnot, llamado por todos Sadi. Y ese Carnot estaba interesado en las máquinas de vapor. Desde andar a trompicones en Inglaterra en los primeros años del siglo XVIII, hasta la ininterrumpida promesa de la frontera americana, nada extendió tanto a lo largo y a lo ancho los horizontes de la civilización occidental como la invención de la máquina de vapor. Muchos veían las nuevas máquinas como una amenaza, tosiendo, escupiendo, perturbando la paz y rompiendo el equilibrio. Se veía la máquina como una idea molesta, pequeña y repugnante, pero una vez que llegó la época de su nacimiento, tuvo ya que quedarse. El vapor surgió en la era industrial y se convirtió en la fuerza de la revolución. Con una aceptación creciente a ambos lados del Atlántico y con unas configuraciones tan hábiles y variadas como fueron capaces de diseñar los ingenieros, las máquinas de vapor comenzaron a convertir los sueños en realidad. La máquina de vapor reconvirtió los telares de la zona algodonera y tejió el entramado de una nación. La máquina de vapor cortaba y daba forma a la madera, impulsaba émbolos y movía palancas. La máquina de vapor hacía la mantequilla y molía el grano y convertía el pequeño negocio familiar en un negocio internacional. Con el vapor se hizo el trabajo preliminar y el gigante de la industria decidió establecerse definitivamente. El poder de la máquina de vapor era energía, movimiento y cambio. Llegó a ser un símbolo de la oportunidad, ya fuera para escapar de la falta de patatas, de los salarios de miseria o del zar de Rusia. La máquina de vapor ahorró tiempo y mano de obra, y ciertamente, a pesar de la conmoción y de la injusticia que podía crear, la máquina de vapor ofreció la promesa de un salario fijo. Toda contribución tenía que aportar más de todo. Todo más rápido, todo mejor, todo más fácil y todo mucho más barato. A donde quiera que uno mirase, en cuanto los hombres pudiesen hacer llegar los raíles, parecía que el resultado más importante de la nación era el progreso. Y más todavía, en cuanto a que la máquina de vapor transportase cuerpos y almas, transportó incluso el intelecto humano mucho más lejos. Lord Byron escribió: muy pronto las máquinas de vapor lo llevarán a la luna. La perspicacia del poeta Byron iba por la senda correcta, pero la máquina de vapor está por encima y más allá de la luna. Como idea, llega tan lejos como para plantear preguntas sobre el significado exacto del tiempo y sobre el destino último del propio universo. Ese fue el viaje que comenzó en la mente de Sadi Carnot. Nacido en 1796, Carnot puede que haya heredado de su padre su aptitud para las matemáticas y para la ingeniería militar, ya que su padre, Lassalle, se había convertido en un héroe de las guerras de la Revolución Francesa, en premio a sus habilidades en organización y táctica. El joven Carnot, que ingresó en la escuela politécnica por influencia de su padre, inventó la máquina de vapor y al mismo tiempo descubrió el hecho de que su país estaba atrasado en su desarrollo.
Para una potencia militar como Francia, esto era un problema. Pero para un ingeniero militar, era un reto. En lugar de construir una máquina de vapor mejor, el joven Carnot propuso una teoría mejor. Por supuesto, la fuerza del vapor no era en absoluto una idea nueva. Desde la bomba de agua impulsada por vapor, creada por Thomas Savery en 1698, los inventores e ingenieros como Thomas Newcomen, Richard Trevithick, Mathews Boulton y, por supuesto, James Watt, fueron perfeccionando la máquina de vapor, mejorándola y haciéndola más poderosa, y lo que es más importante, más eficiente. Los inventores fueron creando uno tras otro ingeniosos dispositivos para obtener algo más de trabajo a partir de una tonelada de carbón. Pero fue el descubrimiento de James Watt, una forma de enfriar el vapor fuera del cilindro principal, utilizando un condensador, lo que hizo que progresase realmente la era del vapor. Y yendo a la máquina de vapor, ¿qué es realmente lo esencial? Entre todas sus válvulas y engranajes, entre todos sus balancines y tuberías, entre todos sus instrumentos y manómetros, entre todas las máquinas con sus campanas y silbatos, y entre todo lo que funciona para atraer la atención del comprador, ¿cuál es la esencia propia de la máquina? Es el cilindro. Un cilindro con un extremo móvil empujado por vapor a presión. Abriendo una válvula unida a la caldera, el cilindro recibe vapor a alta presión, que empuja el émbolo hacia afuera, ejerciendo un trabajo sobre el volante. El volante empuja nuevamente el émbolo hacia adentro, expulsando el vapor gastado a través de otra válvula, y la máquina está lista para un nuevo ciclo. Y así continúa. Adentro, afuera, adentro, afuera. No importa ni el objetivo ni el diseño que tenga. El cilindro es la... Teniendo en mente la propia esencia de la máquina de vapor, Sadi Carnot no se preguntó cómo podía mejorarla, sino cuál es la máquina de vapor más absolutamente eficiente que permitirá a la naturaleza. Buscando la respuesta, Sadi Carnot se inspiró en la rueda hidráulica. Por supuesto, la máquina de vapor no fue el primer invento que alivió la carga de los trabajos físicos. Desde la antigüedad, las bestias ayudaron a arar y a moler, a bombear agua para regadío y a transportar las cosechas al mercado. Como un paso para salir de la cultura agraria hacia la revolución industrial y sus desagradables máquinas, la rueda hidráulica llegó antes que la máquina de vapor. Y mientras que el agua impulsaba los telares de la industria textil inglesa, se comienza a hablar de otros fluidos en los círculos más eruditos de la época. El mundo científico, reagrupado en la estela dejada por Sir Isaac Newton, había comenzado a darse cuenta de que no todos los fenómenos naturales estaban explicados en la Principia. Durante un tiempo, la idea de una variedad de fluidos misteriosos se convirtió en una solución generalizada para un sinnúmero de enigmas físicos. La electricidad, por ejemplo. La solución al problema de la electricidad fue un fluido que emanaba de la mente sutil de Benjamin Franklin. Y mientras tanto, en el continente europeo, Joseph Priestley trataba de resolver el problema de la combustión, del propio fuego, y el problema relacionado con la corrosión de los metales. Priestley era químico, y su solución, por supuesto, fue un fluido, el flogisto, un fluido sutil y sin peso, que como la electricidad se combinaba con la materia ordinaria para formar los metales y que se escapaba cuando los metales se corroían. Otro problema era el calor, que para todos los fines prácticos fluía como un líquido de un cuerpo a otro.
En un siglo inundado de fluidos, un fluido del calor llamado calórico era relativamente fácil de inventar. Pero había un fluido que no necesitaba ser inventado en absoluto. Incluso cuando Sadi Carnot se esforzó en comprender el poder infernal del vapor, abundaban en el ambiente rural ejemplos de fuerza hidráulica. Pensó que de la misma manera que el agua mueve las ruedas hidráulicas, fluyendo desde un nivel superior a otro inferior, una máquina de vapor es accionada por el calórico, fluyendo desde una temperatura superior a otra inferior. Con esta simple deducción de la mente de Sadi Carnot, había encontrado la clave de cómo la naturaleza limitaba la eficiencia de una máquina de vapor. Ninguna máquina, ni combinación de máquinas, pueden jamás tener el efecto de hacer pasar más calor hacia temperaturas altas que hacia temperaturas bajas. Esa idea fue el punto de partida de la teoría de Carnot. Incluso en nuestros días es uno de los fundamentos básicos de la física. Por supuesto, hoy se llama segundo principio de la termodinámica. Carnot se dio cuenta de que una rueda hidráulica girando en sentido inverso podría ser utilizada para llevar agua hacia arriba. De hecho, él incluso pudo imaginar una rueda hidráulica impulsando otra en sentido contrario. El agua que caía por un lado se utilizaba para elevar agua por el otro. Comprendió que la máquina combinada jamás podría subir más cantidad de agua hacia arriba que la que fluía hacia abajo. El principio aplicado al flujo del calor en lugar de al flujo del agua se convirtió en el segundo principio de la termodinámica.